Buenas noches, queridos porfirinautas. Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de Mi vida bajo el sombrero. El día de hoy nos asomaremos debajo del ala del sombrero del arquitecto Iván Salcido. Iván nació en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el año de 1971, y a los 14 años de edad le tocó experimentar la fuerza de un terremoto mayor, el 19 de septiembre de 1985, el cual destruyó gran parte de la capital. La vivencia lo marcó a tal grado que en el año del 2006 inició el proyecto de un libro que relataría los hechos ocurridos durante aquel desastre, abarcando el tema desde varios puntos de vista, aprovechando su experiencia como diseñador editorial y sus estudios en arquitectura, iniciativa que vio luz en el año del 2010 con el libro titulado El terremoto de 1985, 25 años en nuestra memoria, obra que le presentó al periodista Jacobo Zabludowski en su programa de radio de 1 a 3, quien lo describió como el más importante trabajo de investigación que se ha hecho en la Ciudad de México sobre el terremoto de 1985. A partir de ese momento, le comenzó a dedicar más tiempo a su proyecto, investigando ahora la historia sísmica de la Ciudad de México, de la cual surgió la edición de una colección de libros conocida como la Trilogía Sísmica de la Ciudad de México, que fue editada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, integrada por las obras El terremoto de 1957, El día en que el ángel voló, El terremoto de 2017, 19 de septiembre negro, y la segunda edición de 85, titulada El terremoto de 1985, 30 años en nuestra memoria, y la cual contó con el prólogo realizado por Jacobo Zabludowski. En la actualidad, es autor y coautor de 9 libros, 7 de ellos enfocados a los sismos en México. Ha participado en diversos documentales con Televisa, el National Geographic y en el diario El Universal. Sus textos han sido publicados en la revista Newsweek en español, además de las revistas de las compañías aseguradoras como Siniestro y Yo Agente. Su labor como conferencista lo ha llevado a dar más de 100 ponencias en escuelas, universidades, centros de cultura, colegios de arquitectos y de ingenieros, además del CIRES, institución que maneja la alerta sísmica, en el Congreso Nacional de Protección Civil, entre muchos otros. Queridos porfirinautas, quiero tomar un momento para poder expresar mi más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes. Su apoyo y sus palabras de aliento han sido fundamentales en mi viaje a Pamplona, España, en busca de un tratamiento para mi enfermedad, la protoporfiria eritropoyética EPP. Gracias a su generosidad y a su constante apoyo, he podido dar este importante paso para buscar el camino hacia una mejor calidad de vida. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción han sido un recordatorio de que no estoy solo en esta lucha. Este viaje no es solo un paso hacia mi tratamiento, sino también es una oportunidad para visibilizar y hacer conciencia sobre la EPP, las porfirias y otras enfermedades raras. Espero que a través de las entrevistas, mi contenido y los videos que he compartido y seguiré compartiendo sobre la porfiria y las enfermedades raras, podamos seguir aprendiendo y apoyándonos mutuamente. Agradeceré mucho el apoyo que me puedan seguir brindando en donativos para pagar mi tratamiento. Su ayuda es invaluable
y me acerca cada vez más a aspirar a tener una mejor calidad de vida. De todo corazón, muchísimas gracias. Es además parte del staff de conferencistas. A Miguel de la Madrid, a su gobierno se le hace el ofrecimiento de ayuda internacional en cuanto se supo, Sí. y es cuando Miguel de la Madrid dice que no, gracias, porque solos podemos. Ajá. Y la niega. Entonces, llega el viernes en la noche, cuando ocurre el segundo terremoto, que crea algunos derrumbes extras, edificios que ya estaban dañados, Es bueno atrapa. que hayas aclarado que fue un segundo sismo, no fue una réplica. No, no fue réplica, fue un segundo terremoto. Ajá. Y entonces genera caos, genera mucho pánico en la ciudad, ese terremoto, que además es en la noche, muchos lugares donde había trabajos de rescate, algunos sufrieron algunos derrumbes, algunas víctimas se perdieron, algunos rescatistas se perdieron, mucha gente se fue a sus casas, hubo muchos derrumbes que se quedaron solos, ajá, por el temor, y después ya la gente vuelve a regresar a seguir en lo que estaban, y es hasta el sábado, cuando empieza a llegar la ayuda internacional. ¿Por qué hasta el sábado? Claro. Sí, porque ese segundo terremoto es el que sí obliga a Miguel de la Madrid a dar un mensaje, apareciendo él a cuadro en la televisión, Sí. y es cuando cambia y recibe la ayuda internacional. Entonces, cuando vemos imágenes donde hay franceses, norteamericanos, suizos y de decenas de países ayudando en México, son a partir del sábado. Durante jueves y viernes no había rescatistas internacionales en México. Entonces, ese es uno de los grandes enojos que hubo contra Miguel de la Madrid, Sí, porque claro. se perdieron 36 horas importantísimas. Que por ahí Si no es dicen que que cada minuto casi cuenta. 48, claro, cada minuto cuenta, como está ahorita esta serie preciosa. Por cierto, ahorita platicamos de eso. Sí, claro. Fíjate que Ah, en el 17 mi hijo estudió medicina en la Anáhuac del Norte. Allá no pasó nada, nada más pues el susto y protección civil no los dejaba salir. Y este hombre se fue al edificio de Gabriel Mancera, que también estaba en esquina, muy cerquita de la clínica del Seguro Social, y se fracturó los dos brazos porque al jalar un cuerpo se iba a tropezar con una varilla y por no caerle encima metió los dos brazos y se los fracturó, pero pues eso nada más como anécdota. Pero sí quedó con unos issues tremendos, pesadillas recurrentes y digo, lo tienes que saber manejar, no es nada más meterte a los escombros y ver qué encuentras y qué puedes sacar. sí, es que en el rescatismo cambiaron muchísimo las cosas. Sí. O sea, si tú ves los protocolos de rescate que se aplicaron en el 2017 aquí en la Ciudad de México, comparados con la del 85, es completamente otro mundo, ¿no? O sea, en el 85 era muy común que la gente llegara a un derrumbe, buscara un hoyo y se metiera, luego vinieron mineros, algunos de Pachuca, otros de Guanajuato, otros de Zacatecas y todo, y ellos enseñaban a los rescatistas cómo apuntalar los túneles. No nada Claro. más es hacer el hueco, lo tienes que apuntalar, ¿no? No, si no se te viene Sí. encima. Pero eran apuntalamientos con polines y cosas de Sí. madera y todo eso, sin importar qué carga podían tener, ¿no? Sí. Ahorita, te voy a poner el ejemplo, hace cuenta en Álvaro Obregón 286, ese edificio que se cayó en 2017, Sí. se tuvo que hacer una labor de apuntalamiento importantísima, Claro. porque queda la planta baja de pie, Sí. la mitad del piso 1 queda de pie y la otra mitad queda destrozada y los 4 pisos arriba, no, 5 pisos arriba, se vinieron completamente abajo, quedaron comprimidos, ¿no? Qué impresión. Entonces, ese edificio, bueno, hubo muchas personas que hubo que rescatar, ¿no? Sobre todo los cadáveres que quedaron ahí. Y entonces hubo que hacer un trabajo de apuntalamiento, llegaron con polines de madera y todo, después lo sustituyeron por
polines, pero de metal. También en el Repsamen empezaron con madera y al final Sí. acabaron metiendo metal. Sí, entonces llegaban los equipos extranjeros. Hubo dos grupos que trabajaron de manera muy decisiva, que fueron los israelíes Sí. y luego la UME de España, Sí. que vinieron a ayudar y que se quedaron. La UME de España se quedó hasta que se rescataron a la última víctima. De hecho, ahí tengo yo un libro súper interesante. Miren, se los voy a poner. Este libro. Ok. Este libro lo hice con el ingeniero Jesús Valdés. Ok. Lo hicimos durante todo el año pasado y la verdad lo presentamos el septiembre del año anterior. Y él fue el encargado de apuntalar este edificio para que los grupos de rescate pudieran ingresar. Claro. Ahorita ya no es de llegar y, ay, oye, me meto, no, ya tienen que seguir protocolos internacionales, protocolos emitidos por la ONU. Sí. Son los protocolos de INSARAG, donde ya no nada más es llegar y meterte y todo, no, o sea, no puedes arriesgar más vidas. Claro. ¿No? Entonces tienes que apuntalar, tienes que no garantizar al 100% está imposible, porque ese edificio de Álvaro Obregón siempre se estuvo moviendo, usaron hasta topógrafos y el edificio siempre tuvo movimientos durante todo el proceso de rescate, que fue de casi 10 días, por ahí, más o menos, ¿no? Si no es que hasta más. Siempre fue riesgoso, ¿no? Hasta que sacan a la última víctima, que es así como se llama el libro, se llama AO286, hasta rescatar a la última persona. Okay. Entonces, ahí platicamos todo el protocolo, todos los inconvenientes, todo lo que pasó en ese edificio para poder trabajar, y es completamente distinto a cómo se trabajaba en el 85. Ahí era llegar y meterse y a ver quién está más flaquito. Sí. De ahí viene la famosa claro. pulga de Cuautla, Marcos Efrén Sariñana, que era un hombre delgado, era muy atlético, era bajito, y entonces se metía entre los huecos, ¿no? Arriesgando su vida cada vez que lo hacía, ¿no? Y así salvó a muchas personas, pero te la estás jugando, ¿no? Ahora sí que como tú citas no por ahí, como dijo Emilio Viale, ¿quién convocó a tanto muchacho? ¿De dónde salió tanto voluntario? ¿Cómo fue que sobró sangre en los hospitales? ¿Quién organizó las brigadas de tránsito de vehículos y peatonales? Pues fue la población civil. Y yo creo que ahí nace la población civil. Sí, la población civil nace en el 85 por el terremoto. Claro. En una época donde el gobierno era una censura terrible, ¿no? Ahí no te podías expresar con el gobierno porque corría riesgo de terminar en la cárcel, y si hacías ruido de más, pues igual nadie te volvió a volver a ver, ¿no? Sí, si bien te iba a ir a la cárcel, pero... Sí. Este es el centro médico, ¿no? No, esa es la torre de residencia médica del Hospital General. General, ok. Entonces, ve la manera en que se cayó esa torre, ¿eh? Sí, ¿no? Ve cómo quedó, o sea, efecto pancake, ¿no? Y si hubo algunas personas que rescataron con vida ahí, ¿eh? Hay el caso del doctor Francisco Bucio. Sí. Un médico que rescataron de ahí, su compañero sí fallece. Sí. En el derrumbe, él sí lo rescatan vivo. Pero imagínate que una de sus manos queda atrapada y no lo pueden sacar. Eso es, la persona está bien, pero la mano la tiene aplastada, y entonces le tuvieron que cortar algunos dedos, sí, amputarle algunos dedos para poderlo sacar. Posteriormente, le injertan algunos dedos de los pies, sí, en la mano, y él aún así recuperó su carrera de cirujano, y es un médico muy reconocido, y opera con una mano, con los dedos que le pusieron del pie. Es un caso increíble, ¿no? Impresionante. Pues sí, es que cuando tienes ganas, ¿qué te puedo decir? Sí, ese es el CONALEP. Estaba atrás del de Marina, creo, ¿no? Este edificio estaba en la calle es más, era un edificio que tenía dos entradas, por Iturbide, sí, y por Humboldt, sí, ¿no? Entonces, el CONALEP, la parte del edificio que se cae,
Sí, Son dos salas de edificio unidas por un bloque de escaleras y de un núcleo de servicios, y sí. había un patio en medio. Ajá. Entonces, el edificio que cae, me parece que es del lado de la calle, me parece que es la calle de, ay, no recuerdo si es Humboldt o Iturbide, es donde está el Universal. Sí. Ajá. Esa es la que cae, la que está del lado de Reforma, es el edificio que cae, Ajá. ¿no? Y desgraciadamente ahí en el CONALEP ya habían empezado las clases a las 7 de la mañana. Sí, caray. Ahí murieron mucha gente murió ahí. Y todo por no haber protocolos, porque pues los maestros eran, siéntense, espérese que pase y después salimos. Es que Que en creo esa que época, sí, si tú recuerdas, temblaba y te decían ponte en el marco de la puerta. sí, sí, Era lo único, o sea, o salte, sí. o sea, no había de otra. Y ponerte en marco de la puerta, pues no ayuda en nada, porque pues eso no es un elemento estructural, ¿no? Es un hoyo ahí en la pared. Entonces, era lo único que se sabía en ese entonces. Entonces, pues obviamente mucha gente, pues corrió peligro y mucha gente falleció. Sí, Ajá. sí, Y caray. bueno, ante un edificio que se colapsa, bueno, pues qué oportunidad tenías, ¿no? Y más en una No, época donde no había alerta sísmica. O sea, la gente que estaba en el Nuevo León, que sabía que era un edificio que estaba dañado, sí, imagínate los que estaban en los pisos superiores, ¿no? Y es más, el edificio se cayó tan rápido, sí. ¿ah? Que la gente en cuanto sintió el sismo y todo, pues ya tenían los días contados. La verdad, ya no llegabas, ¿no? Ante ese derrumbe. Igual Ahora, salías y hacia donde se cayó, ¿no? ¿cuánta gente calculas que murió ahí? Mira, hay unas listas ahí de fallecidos, más o menos, son 400, casi 500, casi. Por ahí hay unas listas, por ahí hay varios, personas o periódicos y todo esto que han dado números de cerca de 470, 80, no sé, personas que fallecieron. Uh, pero si le preguntas a los sobrevivientes o a la gente que vivía en el edificio, que yo he platicado con muchos, Sí. hay gente que me ha dicho que se murieron como 1000 personas ahí. Pues es que ¿No? échale números. Y si además cuentas que mucha gente subarrienda los cuartos de servicio, que esas gentes no están contabilizadas, pues no está muy difícil que se duplique el número. Sí, miran, los cuartos de servicio, los rentaban, y había familias enteras que vivían en los cuartos de azotea, Claro, ¿no? Entonces estaba súper poblado ese edificio. Y eso que se quedó de pie uno de los módulos. sí, El módulo sur se mantuvo de pie milagrosamente porque hay fotos ahí donde las columnas en los pasillos de elevadores se ve que se reventaron sí. y afortunadamente no se cayó, pero el módulo central y el norte son los que se vienen abajo y pues ahí falleció mucha gente. Sí, claro. Y eso que se supone que ya los habían dado una manita de gato ahí para. Sí, ese edificio ya incluso le habían puesto pilotes, Sí, ¿no? Pero la falta de mantenimiento, los pilotes no funcionaron bien, otros ni siquiera llegaron a la parte dura del suelo, eso se comprobó con unos peritajes que se hicieron unos meses después, que y surgieron otros por que las estaban corroídos, presiones ¿no? de los vecinos y de varias personas, ¿no? Sí, Pero pasó de todo en el edificio, ¿no? Estaba mal diseñado, su proceso constructivo fue malísimo, malísimo, la cimentación estaba inundada, ¿no? Los pilotes no funcionaron, desde que lo construyeron, muchos edificios de Tlatelolco se empezaron a inclinar por las cuestiones del subsuelo, ¿ah? Y eso a pesar de que ya había ocurrido lo del sismo del Ángel. La construcción de y en Tlatelolco especial fue debieron haberse después. enfocado mucho en la autopsia de Nuevo León, porque hay creo que 7 más iguales. Pues mira, sí, hay otros edificios idénticos al Nuevo Sí, León que luego fueron reestructurados y hubo un trabajo ahí enorme que se llevó casi un año, que reestructuraron todo Tlatelolco por esos problemas de cimentaciones que tenían y los hundimientos diferenciales que presentaban, pero el caso más grave fue el del Nuevo León, ¿no? claro. Porque además los edificios, el módulo central y el norte, que se inclinan, además también se estaban tocando, ¿no? En la Sí, parte de arriba, en así las es. aristas, y entonces había habido un peritaje donde decía que si había un sismo con una componente que fuera longitudinal,
al edificio y va a provocar que esos módulos se golpearan entre sí, ¿no? Y luego Ahora, el cuando hueco. tienes un hundimiento diferencial, pues no hay mucho que hacer realmente, ¿no? No, sí se pueden enderezar. De hecho, la idea era darle mantenimiento a los pilotes para ponerlos a trabajar de nuevo y con esos pilotes tienen la posibilidad de recuperar la vertical de los edificios. El problema es que el sismo se les adelantó. Pero tendría que ser tecnología más tipo el de la basílica y el de la catedral, ¿no? Que vas compensando conforme vas nivelando el edificio. Hay varias técnicas y se pueden hacer. Lo malo es que el gobierno ya no le interesaba a Tlatelolco, ya no le querían meter dinero a Tlatelolco, ya les estorbaba, ¿no? Entonces ellos decían, no, a ver, ya, este es un barril sin fondo, ya le queremos entregar el mantenimiento a los propios inquilinos, ya no querían meter dinero ahí, ¿no? Pues casi los tenían que obligar para hacer una última reestructuración y cuando ya estaban planeando hacerla, ocurre el terremoto. Claro. Ay, qué cosas, caray. Qué bonita foto. Platicábamos de Pino Suárez. Sí, es el conjunto Pino Suárez. Esa avenida que va por abajo es Fray Servando. Sí. Ajá, y vemos como una de esas torres, esa torre tenía 22 pisos y se fue encima de una que era como de 12. Que incluso en los primeros momentos no se habían dado cuenta que se había llevado a la torre pequeña, ¿no? No, de hecho, te puedo decir que durante años sí. siempre se manejó la idea de que se había caído un edificio. Un edificio, sí. ¿No? Ahí tengo yo un video en mi canal donde les platico que originalmente eran 5 edificios, sí. que uno de esos cae y le cae encima al otro, el más bajito, y lo tapa completamente. Incluso el día del terremoto, ¿te acuerdas que había un periodista de Televisa que anduvo haciendo reportes en helicóptero? Sí, Verduzco, ¿no? Pérez Verduzco. Guillermo Pérez Verduzco, sí. Exacto. Que él va volando por el centro y pasa sobre el conjunto Pino Suárez y justo dice, aquí vemos uno de los edificios del conjunto Pino Suárez, ¿no? Quedan 3 arriba, pero realmente el conjunto eran 5 torres, ¿no? Sí. Y por años se manejó la idea de que había sido uno nada más. Fíjate, ahí se ve la estructura de acero. Sí. Ahí obviamente les quitaron, les liberaron peso primero, ¿no? Sí, para empezar a desmontar. Sí, y ahí se ve, fíjate, ahí donde están las grúas, ahí se ve la base de la torre que cayó. Y fíjate cómo literalmente esa torre, hazte cuenta que se cayó como si hubieras talado un árbol, como si lo hubieras cortado de la base, ¿sí? Y así como se cae el árbol, así se cayó esa torre. Fíjate qué impresión ver un edificio de ese tamaño, casi volar por los aires y caerle encima al otro. Los que vieron eso, los que estuvieron cerca y vieron eso, hija, han de haber pensado, aquí ya el mundo ya se acabó, ¿no? Incluso toma la forma de la calle. Sí, porque era un edificio 22 pisos, cae sobre el paso vehicular y como que medio agarra la forma y luego aparte de todo se incendian. Sí, además de todo. Afortunadamente no había tanta gente. Sí. Si esto hubiera pasado 2 horas después, no te platico cuánta gente hubiera fallecido en esas 2 torres. Sí. Si hubiera sido en el horario del 17, estuviéramos hablando de una cantidad de víctimas tremendas. Sí. Bueno, ya con que muera una persona es algo tremendo, pero esto es eje central justo me parece que es de Superleche hacia... Sí, es una cuadra delante del Superleche. Sí. Ahí vemos al edificio Atlas, el del lado izquierdo, cómo se ve el colapso de los pisos de arriba, que cayeron en ese terreno baldío, ahí ya limpiaron el terreno, ¿no? Sí. Ahí ya pero lo ahí limpiaron. Hubo un edificio. Ahí estaba el edificio que le aplastó los escombros de Y si vemos allá al fondo, del lado izquierdo, bueno, al centro de la foto, ese edificio que está atrás de Bellas Artes era la Mariscala. Sí. Ese edificio lo tuvieron que demoler. También era un edificio, de los años 30, yo creo, ese edificio. Ese lo demuelen y hasta la fecha el terreno sigue subutilizado. Hay algunos talleres ahí donde guardan cosas los de Limba. Sí. Pero es un terreno prácticamente subutilizado y la verdad tiene una ubicación espectacular. No, y nunca han vuelto a construir algo decente ahí. No.
Tienes toda la razón. Ah, y te decía, mira, este edificio es muy bueno. Es el edificio de la Secofi, Sí, ¿no? Ese del lado izquierdo, ahí vemos, se alcanza a ver un restaurante, ¿no? ajá. Bueno, no es cierto. No Lo que está al estamos revés. viendo ahí es el cine internacional, Sí, es el acceso al cine internacional. Y si siguiéramos la foto ahí por donde está la Caribe hacia la izquierda, ajá. habría un restaurante. Entonces, este edificio alargado, también construido a base de columnas, pues los pisos superiores fueron los que se vinieron abajo. Y me parece que era un juego de 3 edificios, ¿no? Si tú los veías en planta, si los veías Ajá, desde arriba, era este edificio alargado, ajá, había un pasillo sí, y luego seguía la nave del cine internacional, que ahí vemos ese edificio que vemos ahí, es el ujú, cine internacional, ¿sí? Y al final de ese cine había un pequeño edificio, casi planta cuadrada, sí. pero el acabado de ese edificio era idéntico Era igual a este, sí. al de la Secofi, ¿sí? Pero entonces no eran Igual. parte del mismo conjunto. No, sí era del mismo conjunto, Ok, pero no estaba ligado, no estaba conectado al otro, pero visualmente y en cuanto al diseño, pues sí parecía que era pues esos elementos rojos que tenían en la fachada, sí. ¿eh? Los tenía el de atrás, ¿no? Y de hecho está muy cerca esto de los que acaban ahorita de. eh, De los soldominios, Exactamente, que están al ladito. al ladito. Fíjate, este es un caso impresionante. Este es el Instituto El Cultural. cultural, sí. Ese puente que ves ahí, ese puente vehicular, Ajá, es tasqueña, es Miguel Ángel de Quevedo y el cruce sí. con Tlalpan. O sea, para referencia, al ladito está, bueno, del otro lado de Tlalpan, pues está la central de La camiones del central de sur, camión. la central de Y camiones, en el entonces, 17 se cayó el súper de enfrente. sigue abandonado, Sí, sigue abandonado. está abandonado. Entonces, este edificio se cae, había algunas alumnas ya en el edificio y algunas pudieron llegar a esa escalera que quedó de pie Sí, y unas muchachas que ya estaban en clase quedan atrapadas ahí y fallecen todas. Hubo una que sacaron con vida sí, y después ella falleció, que estaba muy lastimada. muy lastimada, sí. Entonces aquí realmente la maestra y todas las alumnas fallecieron en ese edificio. Sí, Pero claro. fíjate, ese edificio, una hora después, hubiera estado también lleno No, de, no, no, no. imagínate. Estamos hablando de quizá 90% más de. Sí, no, pues, estábamos hablando de que ahí murieron 18, imagínate, Sí, más tarde. el Mira qué buena famoso foto Benito es. Juárez. Ese es el multifamiliar Juárez. Ese 100 edificio años. que estamos viendo, ¿sí? Ese es uno de los edificios, me parece que es tipo B por el número de pisos. Ajá, Es uno de los B, pero es uno de los edificios que demolieron con explosivos. Este edificio no se cayó en el terremoto. así es. Este es después de las demoliciones con explosivos. Y esto era impresionante porque pues tú pasabas en tu carrito por abajo y cuándo te ibas a imaginar que. Yo 2 veces llegué a pasar por abajo del multifamiliar de noche Sí, con mis papás y mis hermanos, me acuerdo, híjole, pero te estoy hablando de hace, pues no inventes, 30 años, o no, ¿cuál más? no más ya. No, mucho más, o El sea, te señor estoy tiene hablando, 30 y. tiene 39, Fíjate, te estás pon hablando de tú arriba de que 40. estoy hablando de por lo menos 40 años. Sí, 40, no, estaba yo más chavo, unos 45 años, que yo recuerdo que pasamos, no sé de dónde veníamos, sí, y esa avenida era la continuación de Orizaba, esta así es. avenida que atraviesa de norte a sur toda la Roma, y de repente llegaba al multifamiliar y pasaba debajo de los edificios tipo C, eran 4. Sí, Y yo creo que me llamaba mucho la atención que una avenida pasara debajo de unos edificios. sí. Yo creo que pasábamos así y se veían las luces de los departamentos. Pasabas por uno, luego se abrió un hueco y veías otro y Todo, otro y otro así. Y si volteabas, tenían unos murales, las sí, fachadas sur, tenían unos murales de Carlos Mérida, unos cuadritos, eran unos cuadros donde estaban los murales y luego se veían los otros edificios a los lados.
y se me hacía curiosísimo. Fue la única vez, creo que pasé 2 veces nada más. Y nunca visité, ay, cómo me hubiera gustado haber visitado ese lugar Y antes el del proyecto terremoto. era bonito. Sí, era interesante, era un concepto del multifamiliar muy interesante que había desarrollado Mario Pani, Sí. muchos andadores, muchos jardines, canchas y todo el equipamiento que les daban, Pero y aquí eran sí muy logró meter atractivos. el concepto del arte dentro de la arquitectura, porque me Así parece es. que en el que está enfrente del 20 de noviembre no hay, no hay Hubo, arte incorporado. tuvieron murales, pero los Ah, quitaron. Había una guardería sí, y ahí hubo murales también de Carlos Mérida, sí. inexplicablemente los quitaron. Ajá. Y ese multifamiliar, el que le llaman el Cupa, Ajá. sigue ahí, ¿eh? Y se cotizan los departamentos, no crees que son baratos, ¿eh? No, y Porque además está tienen en muy una buen zona que tamaño. tiene todo, Sí. hay todo en esa zona, ¿no? Y te digo, tienen muy buen tamaño. Creo que hay hasta de 3 recámaras. Sí, son departamentos amplios. La gente que vive ahí, no lo suelta fácil. Sí, La gente claro. le encanta vivir ahí. Y te digo, en esa zona están en la Benito Juárez, es una alcaldía que tiene todo, tiene mucha vigilancia, tiene negocios, tiene el metro, tiene el hospital enfrente, hay parques cerca, escuelas, hay de todo ahí. Ya Está hasta muy bien cines tienen ubicado. enfrente. Sí, no, tienen de todo ahí. Este es el General Electric. Ese, ese edificio, esa avenida que vemos ahí, Ajá. es Fray Servando. Ah, ok, Si tú te entonces metieras a ese túnel, ajá, saldrías al conjunto Pino Suárez. ok. Ajá. Ah, sí tienes razón. Entonces, no es el General Electric. Sí tienes toda la Sí, razón. entonces este edificio también era un edificio de costureras. Ok. Ajá, que estaba sobre Fray Servando, ujú, donde entras a este paso a desnivel que pasa por abajo de Tlalpan, Sí. es ahí. No, no, lo que hicieron con las costureras de veras es algo inhumano. No, es que es una cosa espantosa, que justamente ahorita en la serie de Cada Minuto Cuenta lo tomaron mucho en cuenta porque fue Sí, una de las historias más crueles, ajá, que surgieron, que se destaparon con el terremoto, ¿no? O sí. sea, ocurrió el terremoto y nos enteramos de las condiciones en las que trabajaban todas esas Y costureras. eso que lo taparon muy rápido para no hacer más ruido, porque se han querido. No, lo quisieron tapar, pero no pudieron, porque el movimiento de costureras, estamos hablando justamente de ese despertar de la sociedad civil. Creo que las primeras, o sea, hubo un despertar con la gente que se saltó al gobierno y a pesar que el gobierno decía, váyanse a su casa, la gente dijo, no, yo tengo que ayudar a mi vecino y tengo que ayudar y hacer y mil actividades que se podían hacer. Desobedecieron y empezaron a salvar a personas y hacer todo tipo de cosas. Fue ese el nacimiento de la sociedad civil, pero las costureras también empezaron un movimiento, hicieron un sindicato el 19 de septiembre, que de repente le llevó la contraria al gobierno y cerraron Calzada de Tlalpan, hicieron un palantón y luego les quemaron un campamento y Sí, luego ellas cuando fue el desfile del 1 de mayo, ahí en el Zócalo, se el fueron a Día del unir. Trabajo, ellas querían llegar, hicieron su contingente y la policía se los impidió, ¿no? Porque ellas no estaban alineadas al régimen, ¿no? Claro. Entonces ellas fueron las que enfrentaron, incluso esta Evangelina Corona, Ujú. que era la presidenta del sindicato, le desmintió al presidente en su cara y le dijo, no, señor, así como usted dice, así no fueron las cosas, ¿no? Imagínate qué pantalones Sí. y qué fuerza llegó a tener ese movimiento, ¿no? Sí, ¿no? Cuando nada más te quedaba más que agachar la cabeza y decir lo que usted No, quiera. no, 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 en esas épocas no se podía jugar. Sí, Mira, claro, otra vez ese que ves del lado izquierdo también ese sí era el edificio General Electric. ok. Ese que vemos del lado izquierdo. Ese edificio también resultó dañado en el 57, Ujú. pues en el 85 no presentó derrumbes, pero estructuralmente le tuvieron que quitar como 4 pisos. Sí. Ese edificio todavía existe. Y el que vemos bajito, Ujú. ese todavía existe. Ese edificio todavía está. Híjole, A pero es que pesar de los daños, ahí todavía es está ese una edificio. zona complicada. No, es que yo me acuerdo todo lo que fue del 85 al año 2000, Sí, esa zona, me acuerdo que íbamos al centro y habían quedado las calles onduladas, sí.
pues quedaron como columpio y veías cómo desembocaban en la Alameda, ¿no? Sí. Y había muchos edificios, algunos ya demolidos, terrenos pues, limpios, otros edificios a medio demoler, otros abandonados. Entonces, verdaderamente daba miedo ir a esa zona. Sí. Bueno, a mí te confieso que me sigue dando miedo de repente ir por allá. No, no, ya ahorita, ya cambió, no, ahorita está repleto de gente, hay muchísima gente, hay Ah, mucha no, policía. No es no, que te pero vaya a pasar algo, o sea, tú tienes que tomar, tus previsiones, claro, claro. porque hay muchas estafas, y hay mucho carterista y todo, pero en general yo voy muy seguido y con la cámara, y a filmar, y a caminar, y a investigar, y pues, la vida comercial del centro pues, sigue siendo muy importante. Y Voy por tranquila. diversas cosas, nunca he tenido ningún problema, afortunadamente, pero espero seguir así. Pero sobre todo, si estás atento y te cuidas, no te pasa nada, hombre. No te pasa nada. Y la verdad, muchas de las calles las arreglaron y es muy bonito el centro. Sí. Es un paseo Oye, y el obligado. famoso edificio, Condominio Insurgentes, que tuvo el de Canadá muchísimo tiempo, Sí, ¿qué cómo no. tanto mito hay ahí? Porque unos dicen que está muy mal, otros que no. Mira, estructuralmente ese edificio Sí, sí está mal, ok, sí está mal. O sea, varias veces lo han clausurado por peligro de que se pueda colapsar. sí. Ahorita, hace poco estuve por ahí filmando, pasé por ahí y Ujú, ya hay locales comerciales abajo y se puede subir los despachos. Hay sí, despachos quemados, hay despachos abandonados, hay despachos que se usan, ¿no? Está lleno de leyendas urbanas ese lugar. sí, Es un edificio espantoso. sí. Incluso en la época en que era nuevo se me hacía espantoso. Se ve muy raro, porque además no es algo en contra del edificio. El problema es que está en la colonia Roma. Sí, O sea, cuando hicieron ese edificio, la colonia Roma era una colonia histórica, llena de casonas, y este edificio vino a romper la escala de la colonia, sí, no ¿no? encaja con absolutamente Y nada. enfrente está la Condesa, que también es otra colonia histórica. Entonces ese edificio era un chipote Sí, que salía de la nada, ¿no? Entonces vino a alterar todo el contexto y además arquitectónicamente no es un edificio atractivo, no, es un edificio que se ve raro, siempre se ha visto a medio construir, sí, ¿no? Yo no he visto ni una foto donde el edificio se vea así, wow, terminado. ninguna, no, Porque, por ejemplo, nunca he con el visto una. Continental iba a ser un proyecto de toda una rotonda que se quedó inconclusa, pero había una razón de ser y pues nada más haya aventado a medio Insurgentes. Hubo muchos proyectos, ¿te acuerdas aquel edificio de Mario Pani, que era el hotel con forma de semicírculo, Uh -huh, que está en el cruce de Insurgentes y Reforma? sí, Ese edificio iba a ser parte de una glorieta y los edificios iban a seguir la forma de la glorieta, por eso así es. tenía esa forma, ¿no? Irregular, que ese tipo de edificios pues también son estructuras irregulares que suelen tener problemas con los sismos. Sí. Ese hotel, ¿te acuerdas cómo se llamaba ese hotel? Pues según yo era el Continental, pero pues No, ahí. no, no. El Continental estaba enfrente, donde está la calle de Roma, Ajá, donde está ahorita un edificio de la CFE que tiene una estructura roja. O sí. sea, está del otro lado de Insurgentes. Es el mismo cruce, pero está del Entonces otro lado. no, no es donde se presentaba Olga Rinsky, no. Ah, ese es el Continental. Continental. Sí, que ahorita ese edificio sí lo demolieron con explosivos y ahorita es un parque y al lado está un edificio de la CFE, un edificio así cuadrado, una estructura roja, muy de los estilos de los Con noventas. cristal, ¿no? Sí, con cristal y una estructura roja muy llamativa. Sí. Y al ladito lo vas a ubicar porque acaban de hacer el University Tower. Es una torre de 50 y tantos Sí. pisos. Uh -huh, Enorme, enorme la torre. Tiene más de 200 metros de altura. sí. Ajá. Ahí es donde estaba el Continental, al ladito. Ok. El que yo te digo estaba del otro lado haz de cuenta donde está el monumento a la madre. Ok. Ahí está ese edificio, que era de los que hizo Pani en ese entonces, que ese edificio también cuando lo construyeron, pues era de los edificios altos, le llamaban los rascacielitos de Pani, ¿no? Sí, sus rascacielitos de más de 10 pisos.
Pues eran para edificios botarse. de 10, 15 pisos y todo, que en ese entonces, cuando los construyeron, pues no, la ciudad era completamente horizontal. Sí, sí, de acuerdo contigo. Pues ahora sí vamos a entrarle a lo que nos interesa. Pues sí, mira qué maravilla de foto. Esta foto fue en 2018. Ok, Ahí fui a dar una conferencia para las nuevas generaciones de enfermeras y enfermeros de la Cruz Roja. Esas son las instalaciones de Polanco. sí, Y fui a dar una plática y a presentar el libro que hice sobre el terremoto del Ángel. ok. Ese día lo presenté y estuvo muy interesante esa plática. ¿Y qué tal te reciben para este tipo de pláticas? Bien, bien, por lo regular, mira, yo he dado pláticas en primarias, secundarias, preparatorias, universidades, nivel licenciatura, a nivel posgrado he dado pláticas, en el Colegio de Arquitectos de México he dado pláticas en colegios de ingenieros como el del Estado de México, como el de el Colegio de Arquitectos también del Estado de México, el de Querétaro. He dado pláticas en Casa LAM, en escuelas de Lina, en un chorro en el Museo de Arte Popular, en el Museo de Antropología. O sea, yo he dado un montón de conferencias a todo tipo de gente. Incluso he dado pláticas en edificios que de repente me invitaron a un edificio ahí en el centro, ahí en la zona de la Alameda, Sí, para todos los vecinos, y fui y les di una plática, y he estado en un montón de foros, ¿no? Y siempre hay mucho interés, ¿no? claro, Hay muchas preguntas, hay dudas, y de todas esas pláticas siempre puedes sacar algo, claro, ¿no? claro, claro. Conoces gente bien interesante, hay gente que está ahí, a lo mejor no participa mucho, pero pues, te está escuchando y le gusta ver el material que llevo. Y pues eso lo llevo haciendo durante muchos años. O sea, casi en 2010, cuando presenté mi primer libro, empecé a hacer presentaciones de mis libros Sí, y de repente se convirtieron en conferencias. ok, Y esas conferencias, en un principio yo me acuerdo que hablaba a una escuela y tenía antes de septiembre, sí, 3, 4 meses tenía que andar hablando y andar insistiendo para que me dieran chance. caray, Y pues como todo, empiezas desde abajo, claro. ¿no? Pero hubo unas experiencias muy padres, ¿no? No, y el programa que tienes, donde es el reencuentro de el Hospital Juárez, que la persona que rescató a la muchacha, que Cómo no. digo, muy emotivo. José Adrián de Sousa se llama él. De hecho, lo acabo de ver, él fue uno de los 7 homenajeados que estuvieron presentes en la premier de Cada Minuto Cuenta, ¿no? Ah, ok. Fíjate, a todos ellos los conozco y con todos ellos he hecho cosas mucho antes de la serie. Ajá, O sea, fue José Adrián de Sousa, que trabajó en el Hospital General y él participó en el rescate de uno de los bebés Milagro, que se sí, llama Sara Valencia Corona. Bueno, Sara Valencia, que salió 8 días después del terremoto con vida, sí. fue la segunda homenajeada. Luego fue otro amigo, Jesús Francisco Flores Medina, que le dicen el niño terremoto. Él Ujú, es un sobreviviente del edificio de San Camilito, allá en Garibaldi. ok, Él fue otro de los homenajeados. Tuvo Roberto Hernández, que es uno de los fundadores de Topos Tlatelolco. Él ya no es parte de esa brigada, él tiene otra que se llama Topos México. sí. Pero bueno, con él he hecho cosas también en el canal. Estuvo también el doctor Alfonso Hernández, una persona que conocí este año, que voy a hacer un video con él. Hay un capítulo del podcast del canal de Historias de Terremotos donde hablo de su historia, Ok, pero ahora lo voy a hacer próximamente video. Él fue otro más. Él fue encargado de las labores de rescate en un derrumbe en las calles de Eligio Ancona, ok, allá en Santa María la Ribera. sí. Luego estuvo Carolina Rojas, una persona que también acabo de conocer con este proyecto, lindísima persona. Ella es sobreviviente de la caída del edificio A del multifamiliar Juárez. Imagínate, ella estaba en el 5.º piso con su familia y sobrevivieron a la caída del edificio, ¿eh? Ella estuvo también.
Estuvo también, a ver qué otro se me escapa. ¿Cuántos llevo? Pues ya perdí la cuenta, pero de corazón seguro estuvo La Pulga. No, La Pulga, de corazón estuvo porque se presentó una lista. Sí. Cuauhtémoc Abarca fue otro amigo de los de Tlatelolco. Él fue el encargado él fue el presidente de la CUD en el 85, de la Coordinadora Única de Damnificados. Él fue el que estuvo presionando al gobierno. Él fue parte de ese despertar de la sociedad civil que presionaron al gobierno para que repusieran las viviendas perdidas, ¿no? Sí. Cuauhtémoc fue otro más. No sé si el famoso Ojo, que ahorita se me fue su nombre. No, mi buen amigo, Oscar Flores Lomelí, Oscar. él vive sigo en contacto con él sigue viviendo en el norte del país, Ok. pero sigo en contacto con él. Y luego está, es que no me quiero saltar a todos los invitados, pero bueno, ahorita me voy a acordar si falta uno más, que fueron los que estuvieron ahí, y la verdad, en la premiere, este proyecto de Cada Minuto Cuenta, esta serie que estamos viendo ahorita en Prime Video, a mí me invitaron a participar en ella en enero de 2022. Ok. Resulta que el grupo de escritores que empezaron a hacer el guión, en 2017 fue cuando empezaron a escribir. Sí. Empezaron a hacer su trabajo, empezaron a ver esto, y dicho por ellos, me dijeron que ellos estaban usando como fuente mis investigaciones. Ok. Y empezaron a crecer, pero es un tema tan grande, sí, que ellos se dieron cuenta de que necesitaban un asesor. Entonces, Jorge Michel Grau, que es el director, se une a ese proyecto, y con Jorge yo ya había trabajado en la película de 719, aquella de 2016, donde actúan Héctor Bonilla y Demián Bichir. Ahí trabajé como asesor histórico, Jorge me invitó por recomendación de Televisa. Yo había ido a Televisa a buscar videos. Okay. ¿Sí? Aquel video donde sale Oscar debajo de las ruinas del edificio Nuevo León, sí, que está ahí filmado en vivo y todo esto. Ese video yo lo fui a buscar ahí a la videoteca de noticieros y apareció. Estoy hablando del año 2015. Fue cuando aparece ese video. Y entonces ellos llegan cuando estaban produciendo lo de 719, les enseñan ese video y les dicen, oiga, ¿no tienen alguien que nos recomiende que conozca el terremoto? Y los mandan conmigo. Así conozco a Jorge, trabajo de asesor en 719, una película que me gustó mucho, ¿no? Y entonces cuando Jorge se une a Cada Minuto Cuenta, esa es una de las fotos de cuando se estaba filmando la película de 719, sí. Ahí está Demián Bichir, un edificio que se usó como locación ahí en San Jerónimo. ¿Sí? En San Jerónimo, mira, nunca me... Eso sí, sí, no. Ese edificio está en San Jerónimo. Y total que Jorge ya y además nos entendimos muy bien. Sí. Y entonces cuando los asesores de Cada Minuto Cuenta, bueno, los guionistas le dicen, oye, es que necesitamos a alguien que nos ayude y que nos asesore. Entonces Jorge me habla y me dice, oye, tengo este proyecto, ¿te interesaría entrar? Y le dije, por supuesto que sí. Claro, ni lo piensas. Entonces me contrata Mónica Vargas, que es la productora, y entonces Jorge va y le dice al equipo de guionistas, que hay una de las escritoras se llama Victoria Orbañanos, una persona adorable, con una capacidad increíble. Ya vieron el trabajo que se aventó junto a otros los guionistas, que se llama Félix. Ahorita, discúlpame, pero el apellido ahorita no lo traigo fresco. Necesito comer más lechuga, porque ya como que se me olvidan las cosas. Pero hicieron un trabajo increíble. Y entonces Jorge les dice, oye, ¿sabe qué? Pues ya contraté a Iván Salcido, y entonces empiezo a hablar con ella en enero de 2022, ¿no? O sea, no es un proyecto que salió hace unas semanas, que de repente me hablaron y me metí. No, hombre, llevamos casi 3 años con esto, ¿no? Y se nota. Sí. Y entonces empezamos a platicar y empezamos a hacer reuniones y a hacer todo, entre muchas otras cosas en las que les pude yo auxiliar cuando me buscaban, y son cosas que seguimos haciendo todavía, y surgieron todo este proyecto, ¿no? Entonces esto empezó a crecer, a crecer, a crecer, y pues te das dando cuenta de la magnitud de esta serie, ¿no? Entonces ahora que se fue la premier, sí.
que en el auditorio donde se llevó el evento, pues había, no sé, a lo mejor había 300 o 400 personas, ¿eh? Wow. Y se pasó el primer capítulo de la premier, de la primera temporada, perdón, el primer capítulo de la serie. De la serie. Sí, entonces estamos sentados en el lugar que nos invitó Amazon. Sí. Y tenía yo al lado a Sara Valencia, aquella bebé que salvaron del Hospital Juárez. Y entonces estamos viendo el primer capítulo. No doy spoilers, nada más les digo que ella nada más veía cómo se agarraba del asiento, cómo se estremecía, cómo volteaba a ver a su esposo. Y al lado de ella estaba Roberto Hernández, el topo de Sí. Tlatelolco. Y yo nada más veía cómo empezaba a llorar. Y yo no lo estaba viendo. Dije, wow, o sea, estábamos pasando el examen. Claro. ¿No? Los principales protagonistas estaban verdaderamente impactados con lo que estaban viendo. Y eso que Sara, pues obviamente no se acuerda de nada, ¿no? Claro. Pero bueno, su vida le cambió. Ya su mamá falleció en las ruinas. Y yo la veía, nada más volteaba a verla así. Dije, híjole, pues ella sabe todo lo que le cambió, cómo se estremecían. Decíamos, guay, verdaderamente estamos pasando el examen, ¿no? Y hay una parte donde al final de la premier se hizo un evento, pasaron todo el cast de actores, de productores al escenario, pasaron estos 7 invitados adelante, Sí. ¿no? Ahí los pusieron para platicar, y y sobre todo, pues, hacerles un homenaje, se les dieron flores, se dio una pequeña sinopsis de cada uno de ellos, para que la gente los ubicara. Todo eso lo estuve trabajando yo. Ok. Y de repente se hizo un evento donde se dedicó 1 minuto de aplausos a las víctimas y a toda la gente que tuvo algo que ver, 1 minuto de aplausos del 85, y entonces aparecen detrás de ellos en la pantalla una lista de nombres, sí, que fue también la producción me pidió, y entonces puse nombres de fallecidos en diversos edificios, sobrevivientes, puse nombres de fotógrafos que tomaron las placas de ese entonces, periodistas y de mucha gente que tuvo una labor importante. Evidentemente es un muestreo. Claro. O sea, más o menos habremos presentado, no sé, 200 o 300 nombres que salían atrás conforme se hacía el homenaje, pero es un muestreo de las miles de personas que pudieron haber estado en esa lista. Entonces, esto era una representación, pero el homenaje era dirigido a todos esos miles, Claro. que fallecieron o que tuvieron una labor importante. Fue un punto muy emotivo. Por Y supuesto. bueno, y ahorita la serie, la verdad, impresionante porque está teniendo unos números increíbles. ¿Viste del viernes que se estrenó y todo el fin de semana? Todo el mundo estaba hablando de la serie, se Yo ya me convirtió en la dejé número convencer. 1. Ajá. Y luego imagínate, la estrenan simultáneamente en 240 países, ¿no? Sí. O sea, para mí es un orgullo haber podido poner mi granito de arena en un proyecto de esta envergadura, con gente tan capaz. Es que es increíble, o sea, con tantos foros a los que fui, con tanta gente que tuve contacto de distintas empresas, que todos hacían una parte, guionistas, y ir a los estudios Churubusco y ver esa pantalla increíble que usaron para Sí, los está efectos, impresionante. y tener contacto con toda esa gente, y dices, oye, todos, sin una excepción, toda la gente que conocí, verdaderamente con una capacidad y un profesionalismo espectacular, el nivel que se maneja en México, verdaderamente. Yo sabía, México tiene una gran tradición haciendo cine, ¿no? Sí. Pero después de ver esto dije, wow, o sea, es que esto es una gran producción. Y pues tú lo ves, o sea, ve el éxito que está teniendo, que está yendo a 240 países, que cuántos idiomas se tradujo la serie, Sí. ¿no? Y verdaderamente a la gente le está gustando, mucha gente que vivió esos días dice, oye, qué padre, sí están diciendo, porque además está visto desde una parte muy humana, eso me gustó mucho, ¿no? Sí. ¿No? Mucha gente me dice, oye, tú lo de tu canal y todo, se puede ver tu huella ahí, no porque yo lo diga, o sea, me lo ha dicho gente en el canal de YouTube que me dicen, oye, se nota ahí tu mano. Y dije, güey, o sea, yo soy parte de esto, me dieron una oportunidad, a mí me encantó, yo la tomé, Claro. ¿no? Pero el equipo con el que se hizo esto es espectacular el nivel,
de la gente que hay detrás de todo esto. Y son cientos de personas, ¿eh? Es un ejército el que está detrás de cada minuto cuenta, ¿no? Y Incluso todos, yo creo que entre todos. la maqueta que usaron para la película y para la serie son muy diferentes, ¿no? Las tecnologías. Pues mira, sí, son distintas. Se hicieron locaciones en los dos. También en 719 también estuve en los estudios Churubusco, ahí en el foro, Sí, donde se desarrolla toda la historia. sí, Se hizo ahí, obviamente 719 es una película enfocada en un sitio en particular donde exacto. ocurre todo, ¿no? Donde te da esa claustrofobia, ¿no? Sí, O sea, hubo mucha gente en el cine que no aguantaba esa sensación de claustrofobia, ¿no? Y dices, bueno, pues es que en parte era hacerte parte de uno, como si fueras uno de los sobrevivientes más que estaba allá abajo, ¿no? sí, claro. ¿No? Entonces hubo gente que obviamente pues esa sensación no la aguantó. Incluso los actores cuando filmaban decían, oye, es que sí, había momentos donde sí necesitaba salir, que te diera el sol y que te diera el aire, porque te daba una angustia terrible, ¿no? Debe Y ser en tan... cada minuto cuenta volvió a pasar lo mismo, ¿no? Déjame, ponemos por acá otra foto. Pero pues eso te habla de lo bien logrado que está. Fíjate, esa foto es durante una exposición fotográfica que hice, bueno, en la que yo participé más bien, que Ajá, organizó la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Eso es el ok, Palacio de Minería. Eso ok, fue en 2015. Ajá. Y además, en ese evento, fue un evento donde trajeron ingenieros de muchas partes de México, de otros países, y una serie de conferencias. Y a mí me tocó dar mi conferencia, con una conferencia magna, que fue la primera de los 2 días del evento, sí. y en las partes de los pasillos de minería se hizo una exposición fotográfica, que es ahí donde me tomaron esa foto, ¿no? Fue algo que organizó la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Sí. que además es la institución que me publicó mis libros. Me han publicado 4 libros, entre ellos la trilogía sísmica de la que ya hablamos hace Uh -huh. rato. Y entonces, para mí es todo un orgullo, porque la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural es la que está avalando esta investigación. Ellos me hicieron una revisión, realmente no cambiaron gran cosa de los 3 libros que hicimos. Y bueno, 4, porque son 2 ediciones del 85, Sí. que ese libro está agotadísimo, lleva 3 ediciones y está agotadísimo. Y entonces me hicieron la revisión y es padre porque pues estos libros están avalados por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. De hecho, el que les presenté hace rato, Sí. el de Álvaro Obregón 286, que hice con el ingeniero Jesús Valdés, que si me ve, pues ahí le mando un saludote, ahí estamos en contacto, que él también participó en Cada Minuto Cuenta, por cierto, Okay. en uno de los documentales. Ese libro lo produjo una empresa, se llama Miyamoto. Él es el CEO de Miyamoto México. Entonces también tenemos ese sello, que es una empresa que se encarga también de seguridad estructural y todo esto, la resiliencia y todo esto. Una empresa que tiene presencia en muchos países del mundo. Claro. Y pues eso es lo interesante, ¿no? Que me he rodeado de gente súper capaz, que me ha apoyado y que avala mi trabajo, ¿no? No, y si ahorita están agotados, no te quiero decir cuando acaben de ver la serie, cómo van a estar. Pues espero un día salga una reimpresión por lo menos. Esa foto me encanta, es un departamento donde viví hace algunos años Sí. y fueron de Televisa, De foro, sí. ¿sí? Ahí hicimos un documental que salió en 2015 donde narra la historia de Óscar Flores Lomelí y Rebeca Orozco Barrientos, Ajá. aquellos sobrevivientes del Nuevo León, que Sí. aparecen vivos en el video abajo. Sí. Entonces, en ese documental fuimos a filmarlos a Tlatelolco, filmamos a Óscar, en Tlatelolco, ahí se usó el video, es un video que presentaron cuando López Dóriga estaba en el noticiero de la noche, ¿ah? Y él primero hace la presentación y empieza diciendo, no, es que está conmigo en la cabina de una 3, este joven arquitecto se llama Iván Salcido y me trae un libro que se llama El terremoto de 1985, 25 años en nuestra memoria. Hasta de memoria me lo sé. Yo dije, ay, qué padre, ¿no? En una cabina, nunca había estado yo en una cabina de radio. Y de repente dice, es el más grande trabajo de investigación que se ha hecho en la Ciudad de México sobre el terremoto del 85. Dice, y conozco los que se han hecho. Sí. Así empieza.
Y no, hombre, me quedo así de, caramba, ¿no? Y durante años, y seguí investigando, y dije, ya viene el 2015, se cumplen los 30 años. Entonces pensé, dije, luego empecé a reeditar el libro, Sí. y a corregir cosas, y a conseguir nueva información. Esa es la foto que me tomé con él el día de la entrevista. No, pues, Entonces, preparo el libro y ya tengo ya muy avanzada la segunda edición. sí. Ajá. Y entonces dije, oye, pues le voy a decir al licenciado a ver si me hace el prólogo, ¿no? Padrísimo. Entonces llega la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, que es por un amigo que fue incluso presidente de esa sociedad, el ingeniero Francisco García Álvarez, que ahí le manda un saludote, que él me apoyó mucho también con el presidente de esa época y con Ana, y un grupo ahí que me apoyaron, increíble. Y me dicen, oye, te queremos hacer el libro. Pero me dijeron, oye, ¿tú crees que Sabludowski te abra el prólogo? Dice, yo me encargo de eso.